Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. En nuestra liturgia presbiteriana, en nuestra forma de adorar como presbiterianos, este domingo iniciamos lo que se conoce como Adviento en nuestro calendario litúrgico. Adviento es una palabra que viene del latín adviento, que quiere decir adviento. No, viene del latín adventum, o más propiamente adventum redentoris, que quiere decir la llegada del Redentor. Bueno, este es un periodo que abarca los 4 domingos previos a la Navidad y que sirve para que de manera individual y como iglesia nos preparemos precisamente para la celebración del nacimiento de Jesucristo, cuyo adviento o advenimiento o llegada como iglesia nosotros proclamamos llenos de júbilo, dado que este adviento marca el inicio de una etapa crucial en la historia de nuestra redención como pueblo de Dios. Por supuesto que como iglesia miramos hacia el futuro, hacia lo que se conoce como el segundo adviento de Jesucristo. Nosotros estamos otra vez en temporada de adviento, esperando que Él venga por segunda vez, esta vez solamente para llevarnos a morar eternamente con Él en el reino celestial. Pero como iglesia, y cuando hablamos de adviento, en esta temporada nos referimos específicamente a la primer llegada de Jesucristo a este mundo, allá en la primera era del cristianismo. Con eso en mente, quisiera, hermanos, que esta mañana meditáramos en un pasaje del Nuevo Testamento que aparentemente no tiene nada que ver con la Navidad, pero que, como vamos a ver con la ayuda de Dios, tiene mucho que ver si nos ponemos a meditar en él, y es lo que pretendemos. Vamos a orar antes para pedir la dirección de Dios. Este pasaje que les digo que aparentemente no tiene nada que ver con la Navidad es el que leímos esta mañana en la carta a los Romanos. Es la salutación o el saludo inicial que Pablo le da a la iglesia de Roma cuando les escribe. Déjenme leerlo una vez más. Dice así la palabra en Romanos 1 a partir del versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí, en la que es para muchos la carta más importante que el apóstol Pablo escribió, él empieza como siempre, identificándose como siervo de Jesucristo, comisionado por Él como apóstol, para llevar, para transmitir la enseñanza de Cristo a la iglesia. Pero hermanos, quiero que noten que en las primeras palabras de la carta, Pablo declara haber sido apartado para una misión especial. Y esa misión especial, de acuerdo al pasaje de Romanos, es proclamar, dice Pablo,
el Evangelio de Dios. Y esa frase en particular es la que quiero que analicemos detenidamente esta mañana. Apartado para el Evangelio de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra Evangelio, automáticamente pensamos en uno de los 4 libros primeros del Nuevo Testamento. O pensamos quizá también en una enseñanza que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Y por supuesto que esto es correcto. Pensamos en Evangelio, tenemos razón en pensar en esas ideas, porque el Evangelio es eso. Pero la estructura gramatical de esta frase, en particular, hermanos, el Evangelio de Dios, y mi hermano Asael, que es un catedrático en español, no me dejará mentir, la estructura gramatical indica posesión. ¿Sí? La estructura gramatical de la frase el Evangelio de Dios indica posesión, es decir, que debemos entender que Pablo fue separado y llamado por Dios para confiarle su Evangelio. Un mensaje que le pertenece a Dios. Buenas noticias, porque eso quiere decir Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Son buenas noticias de parte de Dios, entregadas por Él, para que luego el apóstol las transmitiera. Y el punto aquí, hermanos, es que el Evangelio no es de Pablo. El Evangelio no pertenece a la iglesia tampoco. El Evangelio no es un invento del ser humano. Esta semana, no sé si ustedes tienen por costumbre escuchar el noticiero en las mañanas con Carmen Aristegui en el 100.1. Esta mañana, o esa mañana de viernes, había una feria de libro, me parece que en Oaxaca, en Guadalajara, y ella, como no pudo asistir, lo que hizo fue mandarle a reporteros, y los autores de los libros estuvieron leyendo durante el noticiero partes de su obra. Y uno de ellos escribió un libro que se llama La invención del cristianismo, y lo pasó Carmen Aristegui en el aire al autor leyendo parte, y él decía en la parte esa que leyó que el Señor Jesús, o Jesús de Nazaret como él le llama, nunca pretendió ser el Hijo de Dios, nunca pretendió ser rey de los judíos, nunca pretendió ser nada en especial. Él decía, lo único que Jesús quería era acabar con las injusticias de su tiempo. Todo lo demás fue invención de los apóstoles, según este autor. Y yo, cuando lo estaba oyendo, que él estaba leyendo su libro, yo me preguntaba, bueno, yo creo que él nunca ha leído la Biblia, porque si hubiera leído la Biblia, lo primero que hubiera leído es que el Señor Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Amén. Si hubiera leído la Biblia, hubiera dicho, el Padre me dio potestad de dar vida. Cualquier parte del Evangelio que este hombre hubiera leído, que se tome la molestia en leer, le va a indicar que el Señor Jesucristo siempre proclamó ser el Hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. El punto es, hermanos, que tenemos que recalcar que el Evangelio no es una invención del ser humano. El Evangelio le pertenece a Dios, viene de Dios y es comunicado a nosotros a través primero de los apóstoles en la palabra escrita, y después en la proclamación de la palabra que en millares de iglesias, sus siervos, nos encargamos de proclamar. Ahora, ¿qué características tiene este Evangelio que llega a nosotros por parte de Dios? Bueno, primero que nada, según el versículo 2 de Romanos 1, es un Evangelio que Dios había ya antes prometido. A menudo, cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la obra redentora del Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando hablan de su muerte o cuando hablan de su resurrección, los autores del Nuevo Testamento tienen mucho cuidado en recalcarnos que todo eso sucedió. ¿Qué frase usan?
de acuerdo a las Escrituras. Y tienen mucho cuidado. Y en el comienzo mismo de la proclamación del Evangelio de Dios, cuando se habla del inicio, cuando se habla del adviento de Jesucristo, ellos también tienen cuidado de decir que eso sucedió de acuerdo a las Escrituras. Esto es algo que contundentemente, hermanos, liga la fe cristiana a la esfera histórica. Es decir, el Evangelio de Jesucristo no es parte de una mitología. El nacimiento de Jesucristo fue algo que primero se anunció y que sucedió históricamente. Porque, por ejemplo, hablando de mitologías, si pensamos en Atenea, una de las diosas de la mitología griega, y si ustedes han alguna vez leído este pasaje o algo de Atenea, sabrán o recordarán que Atenea, según la mitología griega, nació de la cabeza de Zeus, que fue su padre, y nació de repente. Nació ya adulta y con el casco y con la lanza que la caracterizaron siempre. Y podemos entender esto si entendemos que es mitología. Pues está bien, Atenea nació de la cabeza de Zeus, con espada y con casco y con lanza ya. Pero cuando Pablo habla del adviento de Cristo y del Evangelio que proclama este adviento, no dice que surgió de repente. Pablo dice que fue algo que Dios había prometido. Esta promesa se hizo siglos, milenios incluso antes de que realmente sucediera. Y se cumplió en un lugar específico, en un tiempo específico. En Belén de Judea, ese es el lugar. Geográficamente ustedes pueden ubicar, y todavía existe Belén de Judea, en ese lugar fue, y en un tiempo específico, cuando Cirenio era gobernador de Siria y cuando César Augusto era emperador de Roma. Ese es el tiempo histórico específico en que se dio el adviento de Jesucristo, de acuerdo a como lo narra según San Lucas en su Evangelio. ¿Sí? Pues no es mitología. El adviento de Jesucristo se anunció primero y se cumplió históricamente, geográficamente. Así podemos entonces comprender que hubo un largo periodo de tiempo desde la promesa hasta su cumplimiento. Le acabo de decir un pleonasmo, me di cuenta, un periodo de tiempo. Los periodos siempre son de tiempo, ¿de qué van a ser más? Bueno, pero hubo un largo periodo en que se prometió y se cumplió. Y esto es importante, hermanos, que nos quede claro a nosotros. Porque hoy en día, como dije hace un momento, estamos aguardando el cumplimiento de otra promesa. La promesa del segundo adviento de Cristo. Y es importante entonces que entendamos que entre que se hizo la promesa del primer adviento y sucedió, pasó mucho tiempo. Y debemos entender ahorita que estamos esperando su regreso, porque la sensación de muchas personas es que ya pasó mucho tiempo. Que ya hace 2000 años Jesucristo se fue y lo seguimos esperando. Y nada que regresa. Y podemos desesperarnos y podemos frustrarnos. Y podemos preguntarnos si será cierto. Si será cierto o será mitología. Y fíjese, esa misma sensación que mucha gente siente hoy en día es la misma sensación que mucha gente que estaba esperando el primer adviento sentía. Porque ellos conocían la promesa.